Pero antes de eso vamos a presentar al Padre Carlos Santillán, quien nos va a dar una introducción a este testimonio. También demos un fuerte aplauso al Padre Carlos Santillán. Buenas tardes. Yo no soy la doctora Gloria Pública. Bueno, nada más es para ubicarnos un poquito en cuanto a la situación de lo que vamos a escuchar, cuál es el parecer de la Iglesia, cuál es la doctrina de la Iglesia respecto a esto que vamos a escuchar. Nosotros sabemos, para nosotros la muerte es un misterio. El ser humano no iba a morir. Dentro de los planes de Dios, el ser humano no habría de morir. La muerte entra como consecuencia del pecado original. Por eso el ser humano no sabe morir o no sabía morir. ¿Qué es la muerte en realidad? La muerte es la separación del cuerpo y el espíritu. Es a lo que se le llama muerte, separación del cuerpo y del espíritu. La muerte en un animal es una aniquilación completa y para siempre. La muerte en una planta es una aniquilación completa y para siempre. La muerte en un ser humano, no. La muerte en el ser humano es la separación del cuerpo y del espíritu. El cuerpo debe ir a descansar a un lugar determinado donde pueda estar en paz esperando la resurrección de los muertos. Por eso la Iglesia no permite que una persona, si a alguien se le muere un familiar, las cenizas, se ha llevado a incinerar y las cenizas se han llevado a la casa. Cuando eso sucede, la persona, el difunto, es el que no va a poder descansar, porque hay vínculos directos de la persona con el espíritu, con el cuerpo o los restos de la persona. No es el momento de entrar en ese tema, pero es la razón por la cual se pueden dar los actos del espiritismo y de tantas cosas. Pero cuando se separa el cuerpo y el espíritu, lo que sufre el cambio es el cuerpo. Deja de ser la persona para convertirse en el cuerpo de la persona. El espíritu en ese momento regularmente es arrastrado, llevado, invitado, se siente atraído en algunos casos hacia una luz. Llegan a la presencia de Jesús, que es el juez. Jesús abre el libro de la vida. Aquí es donde muchas personas han quedado confundidas porque piensan que Jesús es tan misericordioso que no condena a nadie, y tienen razón. Jesús no va a condenar a nadie. Va a sacar el libro de tu vida, te lo va a enseñar, te va a hacer ver tu vida y después te va a decir lo que mereces. Y como juez va a dictaminar que tú recibas lo que tú mereces. Entonces, ¿Jesús condena a alguien? No es Jesús el que condena. Cada uno de nosotros vamos a recibir lo que nosotros merecemos. Este testimonio es sumamente valioso porque se podría llamar un doble himno a la misericordia de Dios. Porque vamos a escuchar el testimonio de un alma que muere, va a la presencia de Dios, va al juicio particular, y en base a la forma de vida desviada a partir de la adolescencia en la escuela, debido a la influencia que recibe de amistades en la escuela, teniendo una excelente mamá, ella se desvía y esta desviación le va a costar la salvación. Es un alma condenada al infierno. Cuando ella va a caer al infierno, ya se les explicará cuál es la razón y la forma, ella misma se lo dirá, por la que Dios detiene esa caída al infierno y le permite estar entre nosotros. Esto le llamaríamos un exceso de la misericordia de Dios, porque ya era un alma juzgada por Dios, pero Dios le permite para que nosotros sepamos de qué se trata el examen final.
¿De qué se trata esto? Esta experiencia que ella va a tener, donde el Señor por eso le permite regresar y se convierte entonces en la segunda gran misericordia de Dios. ¿Cuál? Que sin que nosotros hayamos llegado a la muerte, se nos comunique qué es lo que va a pasar después de nuestra muerte. Es una gran misericordia de Dios esto. Esto ha sucedido en la iglesia. Muchos santos han tenido contacto con las almas del purgatorio. Algunos de ellos, Hidelgarda, Santa Hidelgarda, muchos santos, Dios les permitió comunicación con las almas del purgatorio para que estas almas del purgatorio recibieran la ayuda que necesitaban para salir de la situación dolorosísima en la que se encontraban. Algunos almas Dios les permite recibir ayuda de las personas vivas, pero tengan en cuenta esto. Esto lo vas a ver San Hidelgarda, cuando se le muere un amigo, era un conde, un hombre muy generoso, muy bueno, ayudaba a muchas personas. Ella pensó que este conde se iba a ir al cielo por su situación, y resulta que cuando Dios le permite verlo, está en el purgatorio. Y entonces ella dice, ¿cómo es posible? Primero, este hombre era bueno. Segundo, ya ofrecimos por él los sufragios que necesitaría. ¿Cómo es posible que esté en el purgatorio todavía? Ella se confunde porque entonces pensó que no había surgido efecto los sufragios que había hecho, las oraciones, lo que había ofrecido por el alma de ese amigo suyo. Y el Señor la calma, le permite al conde visitarla y el conde le explica, le dice, yo estoy bien, no han llegado a mí las oraciones que ustedes ofrecieron, porque yo nunca en mi vida oré por las almas del purgatorio. Y como yo nunca oré por las almas del purgatorio, no se me permite por justicia recibir ayuda de la oración de las personas. Entonces, imaginen, son cosas muy delicadas. María Sima, otra alma que Dios le permite recibir mensajes de las almas del purgatorio para ayudarlas, tiene una experiencia maravillosa de la misericordia de Dios. Aquel muchacho que rechazaba a Dios en su vida y no quería ir a la iglesia, rechazó todo, y en una ocasión hay un deslave muy grande en ese pueblo, le cae una piedra muy grande de lodo y lo mata. Había caído una piedra muy grande de lodo con unos vecinos y se oían gritos, y la mamá le dice, tú no vayas, que vaya cualquier otro, si te pasa algo a ti. Él era el menos preparado para el momento de la muerte, porque ya cuando una persona muere, ya no sirven las lágrimas, ya no sirve el arrepentimiento, ya no sirven las buenas intenciones. Una vez que mueres y ya no tienes un cuerpo, ya no tienes nada para ofrecer. Solamente puedes ir al juicio y recibir lo que te corresponde en el juicio, de acuerdo a lo que diga el libro de tu vida. Las cosas buenas y las cosas malas, lo que dejaste de hacer bueno y lo que dejaste de hacer malo. Todo quedará en claro, todo será para tu alegría o también para tu vergüenza. Todo eso en el momento de la muerte. Y entonces Dios le permite a este niño, como la mamá está muriéndose de angustia, preocupada porque piensa que su hijo se condenó, se fue sin confesar, se fue sin creer en Dios, se fue sin, bueno, creía en Dios, pero no como se debería, un Dios distorsionado. Y Dios le permite al joven visitar a su mamá. Le manda decir, no visitó a su mamá, perdón, le manda decir a través de María Sima. Le manda decir, le dice a María Sima, dile a mi mamá que estoy bien. Dile que cuando yo salí corriendo para ayudar a aquellas personas, Dios se dio cuenta que era el único acto de bondad que yo iba a tener sincero, y aquí aprovechó para llevarme. Ese acto de amor es el que le alcanzó a este muchacho con los méritos de Cristo, la oportunidad de la salvación. No estaba en el cielo. ¿Por qué no podía entrar al cielo? Porque los actos malos que nosotros no confesamos
como no se los entregaste a Cristo para que Cristo los pague, los tienes que pagar tú. Por eso me preguntaba una persona, ¿cada cuándo hay que confesarse? Antes de que corras el riesgo de que se te olvide algún pecado. Porque si se te olvida y no lo confiesas, no se lo entregaste a Cristo para que lo pague, lo tienes que pagar tú. Alguien lo tiene que pagar. Por eso es tan importante un testimonio de estos, donde se nos va a hablar cómo fue la desviación del alma. Aquí hay muchas mamás, tienen que abrir más los ojos respecto a la situación que están viviendo sus hijos en la escuela. Hay niños, hay adolescentes. Ustedes se van a dar cuenta que también van a recibir de este tipo de tentaciones y van a sentir este mismo tipo de deseos. Ahorita más en este tiempo en los que se está exagerando, ¿verdad?, la necesidad de mostrar que se tiene aun cuando no se llegue a tener verdaderamente. Entonces vamos a escuchar a la doctora. Va a venir ella a mostrarnos esa misericordia de Dios, gran misericordia de Dios, pero porque no quiere que nos condenemos. Por eso, al final del testimonio de la doctora, ustedes puedan hacer esa pregunta y en la medida de las posibilidades, se las contestaré. Y si no tengo las posibilidades, hay detalles que se pueden escapar, me dejan sus datos y yo se las responderé a su debido momento. Entonces, ahora sí, vamos a disponernos para recibir a la doctora. Vamos a ponernos de pie para hacer una oración y pedir al Señor su luz. Miren, sigue llegando personas. De aquel lado derecho hay sillas, o los que están aquí sentados en las bancas, si tienen un espacio que no hay nadie ahí, recórranse un poquito para que dejen el lugar y se pueden acercar, ¿verdad? De aquel lado hay sillas, pero no para por este lado. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ponernos en las manos de Dios en este momento, pidiendo que la asistencia de su Espíritu Santo llegue a nosotros, porque cuando Dios permite, cuando Dios quiere, puede abrir nuestro entendimiento y podríamos entender más cosas de las que pudiéramos explicar en toda nuestra vida. Solo Dios puede hacer eso en nosotros. Y damos esa gracia. En el Evangelio se nos marca el momento en el que Jesús les abrió el entendimiento a sus apóstoles para que entendieran. Nosotros necesitamos entender qué es lo que Dios quiere que entendamos hoy para poder llevarlo a la práctica, porque el Señor quiere que todas las personas del mundo se salven. Nos ponemos en las manos de la Santísima Virgen, la esposa del Espíritu Santo, diciendo juntos: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Siéntense por favor y recibimos a la doctora Gloria Polo. Buenas tardes, hermanos. Quiero, ante todo, darle gracias a Papá Dios por permitirme estar aquí con ustedes y compartir este hermosísimo regalo que Él me dio el 5 de mayo de 1995. Ese día era viernes, estaba lloviendo muchísimo. Llegamos a la Universidad Nacional en Bogotá, mi sobrino, mi esposo y yo. Teníamos que recoger unos libros en la Facultad de Odontología. Mi sobrino y yo hacíamos una especialización. Teníamos hasta las 5 de la tarde para recoger estos libros.
de manera de que no pudimos esperar a que escampara. Yo cogí un paraguas muy pequeño, mi sobrino me coge del brazo, salimos, saltábamos para evitar mojarnos, pero igual estábamos empapadísimos del cuello hacia abajo. Al saltar nos acercamos a un caminito de árboles sin darnos cuenta y allí nos cayó un rayo. De inmediato quedamos sin vida mi sobrino y yo, saltando como caucho. Mi sobrino y yo quedamos sin vida. A él entra el rayo en el corazón, le sale en el pie. En el corazón le quedó marcada la imagen del niño Jesús. Él tenía una cadena con la imagen del niño. Él tenía también el escapulario de la Virgen del Carmen y se le quemó sobre su cuerpo, dejándole marcadita el escapulario, pero no le quedó marcado en su carne. La imagen del niño de Jesús sí. Pero él no responde a la reanimación cardíaca, a pesar de que mi sobrino no se quemó ni su cuerpo, ni su ropa, nada. Y él, cuando ya nos pueden recoger, porque pasamos muchísima electricidad, nos recogen, nos llevan a la enfermería, los médicos inician la reanimación cardíaca, pero mi sobrino no vuelve, él murió. A mí el rayo me carbonizó todo mi cuerpo, entró en el brazo, quemó mi brazo, quitó la carne de mis senos, destapó mis costillas, quemó mi vientre, mis piernas quedan como un carbón, el rayo sale en el pie derecho, el hígado, los pulmones, los riñones, los ovarios, todos mis órganos internos se comprometieron gravísimamente con la quemadura eléctrica, con la descarga eléctrica del rayo. Pero miren las cosas de papá Dios, estando muchísimo más grave que mi sobrino, papá Dios me permite regresar a mí. Cuando los médicos hacen la reanimación cardíaca, yo regreso. Me llevan al hospital, en el hospital los médicos empiezan a hacer las raspados de la cirugía, a quitar los tejidos quemados, pero mis riñones no funcionan más, se colapsan, mis pulmones tenían muchísima agua por la quemadura, me agravo, me inflamo, me quedo como un monstruo, no cabía en la camilla y les hago un segundo paro cardíaco, me reaniman. De inmediato le dicen a mi familia, se está muriendo, no hay nada que hacer por ella. Si la conectan a la unidad de cuidados intensivos, es alargar su sufrimiento, no hay nada que hacer por ella. Mi familia, especialmente mi hermana que es médica, dice a los doctores, conecten a mi hermana y que Dios decida, porque ustedes no son Dios. Me conectaron a la unidad de cuidados intensivos. Duré 3 días muriendo, agonizando, en coma profundo. Al 3er día, cuando estaba más grave, papá Dios me devolvió. Para la sorpresa de toda la ciencia médica, papá Dios me devuelve y saben, de inmediato funcionaron mis riñones, cogió fuerza mi corazón, los pulmones perdieron el agua, me desconectan, me devuelven a la clínica San Pedro Claver, al pabellón de quemados. En el 5º piso viví el mes más aterrador que ustedes pueden imaginar. El dolor de un quemado es terrible, no pasa, es un dolor terrible. Yo sentía como si me estuviera en una paila de aceite hirviendo todo el día y noche. Las enfermeras hacían unas curaciones, me bañaban y la carne se ponía blanca, amarillenta. Entonces ellas con jabón y una gasa iban limpiando y de nuevo quedaba mi carne al rojo vivo, el dolor. Ustedes se imaginan quedarse uno con la carne al rojo vivo todos los días. La carne se me seguía muriendo y me la seguían quitando, se me iban agrandando los huecos de mis quemaduras. Pero mis piernas no me dolían, no sentía absolutamente nada, estaban negras como un carbón. Al mes
Llega el médico, el doctor Rodríguez, del 7º piso y me dice: Gloria, no hay nada que hacer. Hay que amputar las 2 piernas, las 2. A mí que me encantaba el baile, el aguardiente, la parranda, los aeróbicos, yo anestesié en mi vida con el baile. Y me dicen: vamos a cortar las 2 piernas. Yo pensaba que lo importante en la vida era conseguir mucho dinero y que el dinero lo compraba todo. Yo pensaba que esa era la importancia del ser humano: llegar, trabajar, conseguir dinero, y que el dinero era capaz de pagar hasta el mismo Papa. Era tan atrevida que decía que hasta el mismo Papa tenía precio. Cuando me dicen: vamos a cortar las 2 piernas, me di cuenta que ni todo el oro del mundo compra un par de piernas, y yo nunca le di gracias a Dios por mis piernas. Cuando me las iban a cortar, a una señora en el 7º piso ya le habían cortado una pierna. En ese instante yo le supliqué al Señor: Señor, gracias por esta segunda oportunidad que me has dado, pero por favor, yo te quiero pedir un favorcito, Señor, no me cortes mis piernitas, Señor, así nunca más vuelvo a caminar bien, así nunca pueda volver a hacer aeróbicos o a bailar. Déjame mis piernitas, Señor, para medio caminar. Sentí un calor inmenso sobre mis piernas, como un fuego. Cuando miré mis piernas, ya no estaban como el carbón, estaban rojas, rojas. Me dolía, me pasaba corriente. Para la gloria de Dios, y como pueden ver, aquí están mis piernas. Ya no camino como una gansa elegante que se creía mucho. No, ahora camino con dificultad, tengo que usar botas para poder caminar, porque si no, no puedo caminar bien. Y me pasa corriente en mi pie derecho. Me hicieron muchos tratamientos, pero me sigue pasando corriente en mi pie derecho. Esto es la grandeza de lo físico. Lo mismo Dios puso con su mano estos senos que tengo y llenó esta carne. Esta carne la puso Dios, porque yo tenía un hueco donde se me veían las costillas. Esto vino de la mano de Dios, no de la mano de los médicos. Yo no tenía para la cirugía plástica, para la reconstrucción, y tampoco era tanto el dolor que yo nunca hubiera pensado irme a mandar a reconstruir los senos. Eran unos huecos mis senos, no tenía sino los pezones. Y un día me voy a entrar a bañar. Cuando me entro a bañar, yo rezaba, porque era muchísimo el dolor de mis quemaduras, para poderme bañar. La ropa se me pegaba por 1 año y medio. El agua y la sangre de mi costado izquierdo siempre escurría agua, sangre, y la ropa se me pegaba. Entonces, al bañarme, tenía que echar agua para despegar la camisilla, y era un dolor horrible, porque ya cuando ya la sentía despegada tenía que jalar, y siempre se venía con un poquito de carne. Dolorosísimo, hermanos. Un día me voy a entrar a bañar, ya he orado pidiéndole a Dios la fuerza de poderme bañar, el dolor. Cuando me voy a bañar, no me dolía. Cuando yo me miré, ¿por qué no me dolía? Tenía carne en mis senos. Otra vez estaban redondos con carne. La cicatriz, que parecía un vaso así, se llenó de carne y salió aquí a flote, y se llenó de carne. Tan grande el milagro que le pude dar a luz. Mi barriga creció normal a pesar de las cicatrices, y pude darle seno y alimentar a mi bebé. Pero ¿saben qué es lo más lindo? Y yo les pido perdón, porque no hay palabras humanas para describir esto. Cuando yo voy hacia la facultad de odontología y me cae un rayo, en ningún momento paré. Estaba libre del tiempo, libre del espacio, en una plenitud de amor, de gozo, de felicidad indescriptible. Una luz hermosa, como un sol blanco, radiante. De esa luz bajaban torrentes de amor vivo,
tubo de fuego vivo caían sobre mí y sobre toda la creación. ¡Qué amor, qué gozo, qué paz, hermanos! ¡Qué felicidad, qué plenitud de amor! Yo veía a toda la humanidad al mismo instante, las veía en su interior. ¿Saben qué me impresionó? El pecado. Son horribles, aterradoras criaturas que entran a habitar dentro de las personas, las van encarcelando, las van llenando dentro de sí mismas. Y ellas, cuando están encarceladas en el pecado, tienen una incapacidad de amar a Dios. Solo buscan a Dios para que les dé dinero y prosperidad, pero no tienen relación profunda de Dios, comunión. Y ¿saben? No tienen capacidad de compadecerse por el prójimo. No le duelen los pobres, los enfermos, los sufrientes, los pecadores. Nada les duele. Están tan encarcelados en un egoísmo que solo piensan en sí mismos, capaces de abandonar a sus propios hijos porque encuentran placer en otra mujer o en otro hombre. Ni siquiera sus propios hijos los mueven y los inmutan. Totalmente encarcelados dentro de sí mismos. Olían putrefacto. Un alma en pecado mortal es totalmente desfigurada. La astucia más grande del diablo es negarse, decir que él no existe. ¡Qué triunfo tan grande ha hecho el diablo con nosotros! Porque si el diablo no existe, tampoco buscamos la misericordia de Dios. La gente no se confiesa y las almas vuelven podridísimo, engusanadas entre el pecado. Yo abrazaba a todas las personas. Yo quería que la gente sintiera ese amor, esa paz, ese gozo. Nadie me sintió, nadie. Solo mi hija fue la única que sintió ese amor que yo sentía por él, ese abrazo lleno de amor. Porque era tanto el amor y la sabiduría y el gozo que había sobre mí que era imposible no abrazar a los demás. Fue un momento de comunión con las personas que ya habían muerto. Veo mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, mi linaje, y veo a todas las personas que ya habían muerto. En ese momento de comunión, de amor, me doy cuenta qué tonta fui cayendo en la reencarnación. ¿Cuántos años gasté creyendo que uno reencarnaba? Y para mí todo era que era un karma y que si estaba viviendo mi vida anterior, pagando los karmas de la vida anterior. Y yo pensaba que mi bisabuela estaba reencarnada. Mentira, ella estaba en el eterno presente de Dios. No hay tiempo, no hay esa medida de espacio, es una plenitud de amor. Cuando yo me voy acercando a esa luz inmensa, en esa sabiduría, me doy cuenta que esa luz que palpitaba con tanto amor, la Santa Hostia. Cuando yo veo a la Santa Eucaristía y me acerco a su resplandor, me doy cuenta que la Santa Eucaristía es el corazón de Cristo. Palpitaba de amor, y de una herida salían esos rayos de amor para toda la creación. Me acerco a esa herida, es una puerta. Dos hermosos árboles de lado y lado, vivos, bellísimos. Miren, tan hermosa la naturaleza. Y no se puede comparar con ese amor vivo, con esos árboles vivos. Me acerco a la puerta y miro al fondo y veo un hermosísimo jardín, un jardín vivo, un jardín con un agua viva, con un lago de agua viva, con unas flores, con unas praderas hermosas. Yo quería entrar a ese jardín, pero me doy cuenta que no puedo entrar. No estaba en gracia de Dios. Cuando yo quiero entrar, me doy cuenta, a los 13 años abandoné el camino de Dios, no me volví a confesar. ¿Qué pasó? Pues Gloria había nacido en un hogar muy pobre.
pobre donde se aguantaba hambre, pero mi papá, a pesar de ser un hombre machista y toma trago y mujeriego, nos había enseñado a tener amor por los pobres, a ser trabajadores, a ser honrados. Y yo a los 13 años amaba apasionadamente a Jesús, amaba a la Santísima Virgen María, era una apasionada. Mi mamá me había enseñado la belleza de la virginidad. Ella me decía, esa luz que tú ves en los ojos, esa luz es la virginidad, hija. Cuando tú te cases, le vas a entregar ese anillo de tu virginidad a Jesús en el matrimonio y a tu esposo. Y ella me había enseñado todos esos valores de la virginidad, de la castidad. Pero por la pobreza, papá se tiene que venir del pueblo a Bogotá para ver si encontraba un mejor futuro. Pues ¿saben qué? Mis hermanos mayores, somos 7, 4 mayores. Yo soy la mayor de la segunda tanda. 7 años casi entre las primeras 4 y yo que soy la mayor de la segunda tanda, que somos 3. Los 4 hijos mayores se le casaron a papá jovencitos, no estudiaron y papá estaba muy triste. Y él decía, a esta hija le voy a dar estudio, lo voy a sacar de la escuela y la voy a poner en un colegio para que esta niña tenga un mejor futuro. Con gran esfuerzo, siendo tan pobre en Bogotá, papá me mete a un colegio de niñas ricas. Yo era muy pobre. ¿Saben qué me encontré en ese colegio? En mi pueblo, la gente con dinero y la sin dinero, todos nos tratábamos igual. Yo no encontraba diferencia en que el que tenía dinero y el que no. Cuando yo llegué a Bogotá, fui humillada por las compañeras por mi pobreza. ¿Cómo me maltrataban porque tenía trenzas? Y por mi manera de hablar y por mi pobreza. Me botaban tizas, me echaban chicle en mis trenzas, le echaron pegante al uniforme. ¿Y saben qué? El uniforme no era mío, me lo había prestado mi prima. Mamá me castigó pensando que había sido mala intención mía. Yo no le contaba a mamá el sufrimiento y el trauma y el maltrato que yo estaba recibiendo de las niñas. Y tristemente mi corazón se empezó a llenar de odio. Yo no conocía el odio, lo conocí en Bogotá a punta de maltratos de las chicas del colegio. ¿Saben qué me mostró el Señor? Los papás respondían gravemente cuando me abrió el libro de la vida delante de Dios, porque esas niñas estaban matando mi alma, me estaban llenando de complejos de inferioridad, me humillaban por ser pobre, me maltrataban por ser de la provincia, por mi manera de hablar, por mi manera de vestir. Es un pecado gravísimo. Los padres van a dar cuentas por no enseñarle a sus hijos a ser misericordiosos, compasivos, especialmente con el más débil, con el más necesitado. Yo aprendí a odiar. Yo no conocía el odio hasta que llegué a Bogotá. Aprendí a odiar y, ¿saben? En mi casa pasaba el tren y era bien pobre mi casa. Yo salía a las 4 de la tarde cuando pasaba el tren y empecé a poner a cada una imaginariamente debajo del tren a todas las niñas que me maltrataban. Y pasaba el tren y yo me las imaginaba bien destripadas. Yo decía, bien destripadas las desgraciadas de estas. ¿Saben? Un corazón que amaba aprendió a odiar. Un corazón que tenía el deseo de servir a los pobres, de ayudar, empezó a llenarse de resentimiento, de amargura. Empecé a darme cuenta por qué me humillaban. Me doy cuenta que me humillan porque soy pobre. Entonces yo ya quería el dinero, no para ayudar a los pobres, yo quería dinero para vengarme de todas las que me estaban humillando, para tener ropa bonita. Yo que empecé a sentirme acomplejada, un complejo de inferioridad porque mi mamá era humilde, porque mi papá era pobre. Me empiezo a sentir llena de resentimiento y empiezo a mirar por qué no tengo el dinero de estas niñas, porque mi corazón empezó a cambiar y no me di cuenta. Y no me di cuenta porque las niñas habían asesinado mi alma. Yo no conocía el odio y eso es matar. Y los niños desde muy pequeños empiezan a ser asesinos. Lo que consideran una burla y que no es nada, están destruyendo el alma de alguna criatura. Hay personas que
que las humillan y no les pasa nada. Hay personas que usted la humilla y la maltrata y termina destruida su vida. Pues yo me llené de tanto odio, le cogí fastidio al colegio, me volví mala alumna, me volví grosera con mamá, resentida. Yo no le contaba a mamá lo que me pasaba porque yo veía el esfuerzo con que me mandaban a estudiar. ¿Saben? Llena de odio, ¿quién me atacó? Satanás. Satanás mandó dardos incendiarios tan profundos a mi alma que yo aprendí a odiar. Pero gracias a Dios, yo fui una niña mariana que le hacía a la Virgen toda la cadena de los 3 misterios diarios, y la Virgen poco a poco me ayudó a levantarme de ese odio y me fue llevando de nuevo hacia su Hijo. Cuando yo me acerco a Jesús, yo iba a misa y me empecé a llorar y a contarle a Jesús todos mis sufrimientos, y empecé a sentir una libertad, pues el Señor en la oración me fue arrancando ese resentimiento, esas rabias, ese rencor, y me pude confesar. Cuando yo me confesé, el Señor me mostró cómo del corazón del sacerdote herido, abierto, Papá Dios le abre el corazón al sacerdote. Papá Dios se regala a los sacerdotes desde la eternidad. Papá Dios nos ama tanto, tanto, que nos regala a los marcados por el ungido, se llaman. Y la unción es una herida de amor que Dios le hace al sacerdote desde la eternidad. No es que ellos quieran ser sacerdotes, no, es que Dios los llamó para esto, para entregar su vida amando a su Hijo y sirviendo y amando a los demás, entregando su vida y dando la vida de Cristo. Cuando este joven, la iglesia impone las manos sobre él en la ordenación, hay una explosión tan grande del Espíritu Santo que el corazón del sacerdote y el corazón de Cristo se unen en un corazón. La herida del sacerdote con la herida de Cristo se hacen una herida. Y cuando nos confesamos, vemos a un hombre santo o pecador. Dios quiera que todos sean santos, pero cuando se confiesa uno, de ese corazón abierto sale Jesús sangrando en un amor, en una ternura. Todo el cielo se llena de alegría, los ángeles revolotean, el ángel de la guarda nuestro eleva sus ojos al cielo después de que se confiesa la persona a la cual está cuidando. Yo me confesé de ese odio y de ese resentimiento, y el Señor arrancó de mí todas esas horribles criaturas de resentimiento, de odio, de envidia, de complejos, y mi alma volvió a quedar en paz, limpia, sana. Empecé a volver a orar, empezó la paz en mi corazón, de nuevo la alegría de mi interior, y me acostumbré por 3 meses. Las monjitas nunca lograron que esta niña me aceptara. Por más que le hiciera discursos y todo eso, nada. Yo aprendí a no hacerle caso y ellas se aburrieron de estarme molestando. Logré entrar en paz de Dios y lograba hablar con Dios, a orar. Y esos 3 meses de abandono de las chicas hizo que yo me hiciera más profunda mi relación con Dios. Pero el diablo, cuando ve que Satanás perdió la guerra en ese instante por mí, esa batalla, envía a un ángel caído, envía a un ángel luciférico, y ahí me acabó. ¿Por qué? ¿Cómo llegó? No me di cuenta. Llega una niña nueva, linda, en su coche, y yo dije, ve qué bonita chica. Baja, el chofer le da la mano, baja la chica, entra a mi colegio, y cuando ella va a saludar a las niñas, nadie la acepta, porque aquí no aceptan tampoco los chicos que se vuelven crueles y perversos porque no hay papás que les enseñen a tener compasión. Pues a los nuevos, y como ya no podían divertirse conmigo porque yo ya no les contestaba, ni me ponía a llorar, ni les hacía caso, encontraron un juego nuevo, no la trataron. Esta chica me ve en un rincón, me acerca y me dice, hola, ¿cómo te llamas? Yo me asusté, nadie me hablaba, me estaba hablando esa niña tan bonita. Yo le dije, Gloria, y se hace mi amiga, se me sienta al lado, y yo me sentí feliz.
yo decía, qué emoción, tengo una amiga. Ella me invita a tomar onces. Yo no tenía dinero para comer nada, yo era muy pobre, yo aguantaba hambre, me daba un hambre. Y yo, nada. Entonces le dije, no tengo ganas, no quiero. Primera mentira, sí quería y tenía hambre. No me di cuenta. Pero como yo estaba tan emocionada de tener una amiga, ya empecé a mentir. No quiero, no tengo hambre. Yo te gasto. Pide lo que quieras. Me intoxiqué. Pedí papas, gaseosas, dulces, de todo. Qué malo que era después porque yo estaba acostumbrada a no comer esas cosas. Para mí fue una emoción. Pues poco a poco, ella se hizo mi mejor amiga. Yo empiezo a estimarla tanto, a verla como un ángel. Y resulta que ella me dice, oye Gloria, ¿tú sabes para qué es el dinero? Y yo le digo, sí, para comprar cosas. Dice, sí, el dinero nos da poder para comprar a los muertos de hambre. Yo ya compré a la aseadora y ella me saca los exámenes del salón de la rectoría. La rectora le deja el salón, la oficina abierta para que ella haga aseo. Y ella le saca los puntos. Y aquí los tengo, ¿los quiere? Y yo me quedé pensando, no, tranquila. Cuando saqué me rajé, saqué 2. Ella sacó 4,5 y me dijo, yo le dije. Al siguiente vez me dice, ¿quiere los puntos? Ya iba rajada. Le dije, bueno, pero solo por esta vez, mentira, me quedé sin estudiar, me volví mala alumna, desaplicada. Yo sabía que me tenía los puntos y me dice, el dinero, ¿sabe para qué sirve? Para comprar a todas estas que se creen tanto. Y empezó a regalarle dulces a las chicas, helados, y en una semana ya las tenía en el bolsillo. Ella era la que manejaba la situación, manejaba el colegio, le puso precio a los profesores. Increíble, una niña tan bonita y tan joven, qué capacidad de dominar. Y empieza ella a manejar el grupo, empiezan a salir a las fiestas. Y yo le digo, mamá, ¿me deja ir a esa fiesta que van a ir mis amigas? Mamá, no, Bogotá es peligrosa, aquí la gente tiene el pelo largo, aquí eso es un apocalipsis. Mamá estaba asustada, en mi pueblo no se usaba el pelo largo ni nada. Los hombres andaban con pelo largo, era la época de los hippies. Mamá estaba asustada y no me dejaba ir. Y empiezo yo, tan de malas. Esta mamá tan bonita que tiene mi amiga, estudiada en carro, y a mí me tocó la mamá de Pedro Picapiedra, me va a dejar solterona, no me deja ir a fiestas. Y empiezo a tener una rabia a mi mamá. Es que el pecado no viene solo, uno abre la puerta y empieza, uno no se da cuenta. Cuando te ataca Lucifer, tú no te das cuenta que estás hundiéndote. Qué triste que a un joven le digan que ser joven es ser alcohólico, que la alegría la da el alcohol, que la alegría la da el cigarrillo, y que la alegría la da estar conectada a la música. Pues ¿qué pasa? Mi amiga empieza a traer licor, empezamos a beber, empezamos a fumar, empezamos a engañar a las monjas, y nos sentíamos tan chévere engañando a las monjas. Nos daba miedo, así temblábamos, pero sentíamos riquísimo estar allá en un árbol, escondidos, tomando trago, fumando cigarrillo, invocando muertos, jugando con la tabla ouija. Esto es una consagración al diablo. Mi mejor amiga me llevó a que me leyeran las cartas. Y yo le dije, no, mamá dice que eso es pecado. Y la mano, mamá dice que no hay que ir al diablo. Ay, pero si mi mamá me llevó. Y lo más de buena me dijo el presente, el pasado y el futuro. Además tiene al niño Jesús y a la Virgen del Carmen. Y pide al Espíritu Santo antes de echar las cartas. Fui a parar allá. Me consagré al diablo. Cuando uno va a que le lean las cartas, es renunciar a Cristo. Es gravísimo, gravísimo. El Señor me mostró lo grave que es abrir las puertas de par al enemigo. Y ellas nos sentábamos allá en la esquina a fumar. Llegaban las monjitas, inmediatamente echábamos los cigarrillos en un tarro, le echábamos arena, y mi amiga empezaba, Padre nuestro que estás en el cielo. Las monjitas amaban a
mi mejor amiga porque decían que desde que ella llegó, las niñas se habían vuelto buenas estudiantes. Subieron el nivel de estudio a 4,5, 4,3 y 4,2. Rezábamos y éramos muy juiciosas, alcohólicas, fumando trago, fumando cigarrillo. Y mis amigas me regalaron una grabadora con música rock. Ya no me acostaba rezando, me acostaba escuchando música. Ustedes no se imaginan el daño tan terrible que es que su hijo se duerma escuchando música. Es un daño no solo físico, psicológico, emocional, sino también la cantidad de información que trae esa música y la cantidad de mensajes subliminales. Pues yo ya no quería ir a misa, no, rezar menos. Me acostaba. La canción que a mí me gustaba más de todas se llamaba Diablo con vestido azul. Y uno bailaba así, llamando al diablo que viniera, que hippie japa y que botas a gogó y bueno, una cantidad de cosas. Invocaba al diablo. Ya no me acostaba rezando, invocaba al diablo. Me levantaba invocando al diablo. Y me morí. ¿Por qué? Caí en el pecado mortal, no me di cuenta. Me empecé a ver todo lo malo bueno. Entonces mis amigas dicen, yo tuve relaciones a los tantos años. Yo cuando tenía 10, yo me casé con mi primo a los 9. Una cantidad de cosas. Mi mamá me hablaba de virginidad, yo estaba asustada. Y yo calladita. Y yo, ay, que no me pregunten a mí, que no me pregunten a mí. Cuando me dicen, ¿y ustedes cuántos años la inauguraron? Y yo, ¿cómo que inauguraron? No me diga, usted no baja bandera. No, y gritaban mis amigas, yo, ¿cómo así que no baja bandera? ¡Usted pide! Y me sentí mal, me sentía congelada, me dio vergüenza cuando le dije, sí, soy virgen. No puede ser, le va a dar cáncer. Usted, como yo tenía 13 años, era una chiquita de 13 y me hicieron sentir lo peor por ser virgen. Y empiezan a decir, ¿pero quién? ¿Por qué usted no se ha acostado con nadie? Y le digo, Virgen del Carmen, es que mi mamá me dice que eso es pecado mortal. Y me dicen, con razón, su mamá tan de bruta montañera, mire lo que le enseñan. Vieran el pecado tan grave delante de Dios que yo hubiera permitido que insultaran a mi madre y la trataran tan despectivamente. Y es cuando me dicen, ¿de verdad usted no sabe cómo se hace el amor? Pues yo no sabía. Mi mamá me daba vergüenza hablar de sexualidad. Lo que más sabía de hacer el amor era que se causaba una abeja con un abejo y tenían abejitos. O que los bebés los traía la cigüeña de París. Mi mamá no había sido educada para formar a sus hijos así como le habían ahora a los chicos. No. Pues, ¿saben? Ellas me dicen, le vamos a enseñar. Y yo, ¿cómo me van a enseñar? Yo me asusté. Me dicen, la vamos a llevar donde aprendimos nosotras. ¿Sabe dónde me llevaron? A un teatro de mala muerte en el centro, en el sitio más peligroso de Bogotá, para ver películas de pornografía. Ni siquiera tenía televisión, porque éramos pobres, y empieza a ver esas escenas tan aterradoras, esa sexualidad toda aberrada, y el Señor me muestra cómo saltaban un montón de larvas haciendo una infestación sobre mí, una infestación diabólica. Esa imagen no se queda ahí, entra por los ojos, te mueve las hormonas, te mueve todo tu cuerpo. Y ¿saben? La primera vez entré en pánico. Yo dije, estoy en el infierno, no puedo seguir así. Y yo dije, me tengo que confesar, ya no más. Mis amigas, cuando yo estaba viendo la película, me decían, ¿le gustó? Y yo, chévere, estaba asustadísima. Voy a confesarme. Mi mamá le encantaba arrodillarse con los brazos en cruz delante del Santísimo. Al lado estaba el confesionario y yo me empecé a confesar. El sacerdote me conocía de cuando llegamos a Bogotá, cuáles eran mis pecados. Peleé con mi hermano, no hice la tarea, esos eran mis pecados. Y empieza a decirle, padre, acúseme. ¿Qué, mijita? Que estoy fumando. ¿Qué? ¿Está fumando? Levantó la voz el padre y yo le hablaba así como, padre, acúseme que estoy tomando trago. Y el padre levantaba la voz, niña, ¿qué está haciendo con su vida? ¿Cómo que está
cómo me logré escapar? A mí me daba miedo. El ángel de la guarda me decía, no lo hagas. Pero yo forzaba las cosas. ¿Y por qué las forzaba? Porque mis amigas me decían, vamos a escaparnos, pero la gallina de la Gloria Polo se queda. Y yo decía, yo no soy una gallina, yo voy. Tan boba, me dejé manipular. Me dejé manipular siempre, me dejé arrastrar, me faltó fuerza, me faltó más valor y más gracia, haberme acercado más a la gracia de Dios para no dejarme arrastrar de la masa. Me dejé arrastrar de la masa. Tan pronto mis amigas me aceptan, yo no vuelvo a cargar el escapulario porque no quiero que se den cuenta que yo tengo fe. No vuelvo a decir Dios le bendiga porque me ridiculizaban cuando yo decía Dios la bendiga. Y me voy escondiendo mi fe, voy cediendo a mis valores morales, voy cediendo a los valores cristianos, la idolatría, a esas niñas que las veía como mis amigas, como lo mejor de mi vida, pues de la mano de ellas me fui al infierno. ¡Qué tristeza! Y cuando yo me estoy confesando y empiezo a decirle al Padre mis pecados y le digo, Padre, acúseme que me escapé. ¿Y por qué se escapó mi hija? Eso tan peligroso. ¿A dónde se fue? Le dije al centro, Padre. ¿Y qué fue a hacer al centro? A ver una película, Padre. El Padre, ¿qué se escapó al centro? Se me acabó la confesión. Pensé, mi mamá va a salir con el palo del batido de chocolate y me lo va a poner en la cabeza. Hasta ahí llegó mi confesión. Y yo dije, acúseme los pecados olvidados. Y bueno, y escuché que me dijo el Padre. Me paré asustadísima. Veo a mi mamá anestesiada ya. Mi mamá entraba en éxtasis arrodillada delante del sagrario. Duraba así horas. Cuando yo la veo anestesiada, digo, uy, gracias, Chucho, le debo una. Bien por anestesiármela. Bien que mi mamá se consiguió la marihuana verde, bien verde, y aquí quedó anestesiada y me escuchó al cura. Y dije, ¿qué tal este Cucho? ¿Qué tal este Padre? ¿Qué tal donde yo le hubiera contado qué película fui a ver? Me mata. Nunca más me volví a confesar. Jaque mate. Me pegó el diablo, jaque mate. ¿Qué pasa? Mis amigas me muestran los condones, los traían de Estados Unidos, me muestran esas revistas grandotas que vendían que traían de pornografía, ellas las traían de los papás, se las sacaban al papá escondidas y las llevaban nosotras mirando todas esas cosas. Empezamos a jugar con los condones, los inflábamos como una bomba y empezamos a jugar. Y cuando llegaban las monas, muertas de la risa, escondiendo a la niña que le tocara el condón inflado a ver dónde la mona no se diera cuenta. Empecé a ver lo malo bueno. Me empecé a acostumbrar a que las chicas tenían relaciones sexuales. Mis amigas, de tanto ver películas de pornografía, empezaron a enfermarse sexualmente por la infestación diabólica, no empezaron a tener placer con solo su pareja y querían experimentar tener relaciones sexuales en orgías y empezaron a andar en todo tipo de depravación. Yo empecé a tener sueños eróticos, a masturbarme, a ver las cosas normales, pero yo tenía una mamá de oración, una mamá santa que oraba por mí. Gracias a esa oración de esa mamá santa, yo no caí en la promiscuidad sexual. Pequé, sí, gravemente, pero fui mujer de un solo hombre. El único hombre con el que yo me acosté fue mi único novio, que fue mi esposo después. Cierto, pequé, pero fue el único hombre que yo tuve. Mis amigas, creyendo que el condón era Dios, y qué chévere que con el preservativo podían hacer todo. Y eso que en mi época los condones eran gruesísimos, parecían neumáticos de carro. ¿Saben? Yo tengo medio siglo encima, eran de los casi los primeros que salían. Y mis amigas, con todo y preservativo, la primera que cayó en las garras de Lucifer, donde él se burló de los jóvenes que creen que venir al mundo y estar en la tierra es estar revolcándose, porque eso no es hacer el amor. Una persona que no tiene un proyecto de amor, de construir un hogar y se está revolcando con el uno y con el otro, pues ¿qué es esto? Una promiscuidad. Ellas, usando preservativos, mi mejor amiga, la que nos enseñó a planificar, fue la primera que quedó esperando bebé. ¿Ustedes se imaginan el susto? En mi época, una niña esperando bebé. Estábamos aterradas y ella no sabía qué hacer. Cuando su mamá se da cuenta que ella está con la barriga, de inmediato se la llevó, pagó una fortuna
al ginecólogo que le había enseñado a tomar la píldora anticonceptiva y ella le pagó el aborto. ¿Saben qué hizo? Le abrieron la parrillita de lado a lado. Miren cómo el aborto ha vuelto a la humanidad bestia, no animal, bestia, porque un animal no aborta. Ella, la propia mamá, ¿saben qué hizo? Le pidió al doctor al bebé. Y ¿saben? Lo metieron en un frasco de vidrio así de alto, con una tapa roja de barniz y con un líquido transparente. Cuando mi amiga llega de vacaciones, ya no es la loca que se ríe, que se divierte, se reía, pero una risa así, muy falsa, muy distinta. Y yo, ¿pero qué pasó con la barriga? Hasta que me quiso contar lo que no me quería contar. Me llega a su casa, abre el closet donde guardaba su ropa, abre el guardarropas y me encuentro con el frasco de vidrio con el bebé de ella. Uy, yo grité, ¿qué es eso? Y me dice ella, eso fue lo que mi mamá me sacó. Y yo le dije, pero es tu hijo, es un niño, era un varoncito, se le veían las venitas, no tenía pelito, no tenía pestañas, estaba perfecto el bebecito. Y le digo, pero es tu hijo, Estela. Hasta me salió el nombre, bueno, es tu hijo. Y entonces me dice ella, eso no es nada. Digo, ¿cómo que no? Es un niño. Me dice, mamá me dijo que tenían habla cuando nacían, así que eso no es un pedazo de carne. Y mi mamá lo puso ahí para que a mí nunca más se me olvide tomarme las píldoras anticonceptivas. Encima del frasco con el bebé estaban las píldoras anticonceptivas. ¿Saben qué pasó con mi amiga? Se hizo papilla. No resistió el trauma posaborto. ¿Se imaginan todos los días levantándose y ver a su hijo? Ella decía que no era nada, pero uno sabe que sí, que es su hijo. Y lo mejor del caso era, lo más triste era que ella ni sabía de quién era el hijo. Y le dijo al novio que era de él, pero ni siquiera sabía en qué parte había quedado esperando bebé. Ella cayó en la droga, no resistió el peso de haberse convertido en una asesina, de haber matado a su hijo, lo mató su propia mamá. ¿Usted se imagina? La misma abuela la llevó a abortar. ¡Qué pecado tan abominable delante de Dios! ¡Su propia madre! ¿Saben qué pasó con mi amiga? No resistió. Cayó en el LSD, la marihuana, los hongos alucinógenos. Mi mejor amiga se volvió papilla. ¿Y qué nos trajo al grupo? El LSD, la marihuana. Yo era la mejor amiga. A mí me la ofreció de primeras. Mira, Gloria, yo desde que estoy consumiendo este cachito, me dice, yo paso bacano. Me lo paso flotando entre las nubes y las nubes son rojas. Y usted no quiere subir, venga un cachito de luna, y me pasaba eso. Y eso ya tan horrible. Y yo quería chupar y no podía, me daban ganas de vomitar. Me dice, ¿qué? Se corrió afuera de mí, dije, ¿se va a correr de esta también? Y me dice, le digo yo, no, es que mi mamá tiene olfato de carne. Desde mi mamá con ese olfato me huele a hierba, me mata con el molinillo. Y entonces me dice ella, le tengo la solución. Llega con las pastillas, tome, esto sí que es mejor. Yo me pego unos viajes, pero bacanísimos. Yo me lo paso viajando y me hablaba que andaba entre los astros y no sé dónde con el LSD. Cuando yo voy a consumir el LSD me da miedo, le digo, dele a ellas, le fui dando a mis compañeras. Y saben, yo no sé si el LSD de ahora, pero en esa época ellas perdieron el equilibrio, ya no estaban así quietas, ellas eran, yo vieja, bien bacano, y giraban así, como si fuera un compás. Y cuando me fueron a dar el LSD, yo dije, no, donde yo le llegué, mi mamá decía, ¿qué hubo, Cucho? Me matan. Yo dije, mi mamá me mata. Era que mi mamá me miraba a los ojos y me decía, hija, usted está cambiando. Mamá, no, yo soy buena. Pero ¿por qué dice que estoy cambiando? Usted está cambiando, mija. Yo le veo en sus ojos que está perdiendo la luz de Dios. No, mamá, pero si me comulgo todos los domingos en pecado mortal para mi propia condenación. Sin confesión recibe el cuerpo de Cristo. Mis amigas hablaban mal de los sacerdotes, decían que esos tipos eran una porquería, que debajo de esas naguas todo ese pecado que andaba, bueno, horrible. Y yo empecé a hablar mal de los sacerdotes también.
Llegaban a llevarnos a la Santa Misa y todos nos escondíamos debajo de los baños. Las monjitas tenían que ir a buscar debajo de los baños y allá nos iban sacando para misa. Íbamos como ovejas al matadero. Cuando llegó un sacerdote joven recién ordenado, lindo el padrecito, todas para misa, todas, enamoradísimas del cura, enamoradísimas. Y decía a mis amigas, ¡qué papacito! No puede ser ese desperdicio, no. Y empezaron a hacer una competencia entre mis compañeras. ¿Quién se va a echar a pico al cura? Y empiezan, y yo en el fondo no quería, ¿saben? Yo en el fondo no quería, pero era tanto el deseo de no ser rechazada que yo iba al lado, y yo iba ahí, y me reía. ¿Saben? Las monjitas comulgaban de primero y se arrodillaban así, quedaban allá acurrucadas. Decía mi amiga, a comulgar nosotras, tan, falda alta, desapuntado la blusa, camino coqueto, y a recibir la Eucaristía. ¿Saben cuál era la apuesta de mi amiga? Decía, al que más le tiene el cura dándole la hostia, esa es la que tiene oportunidad de echarse al pico al cura. Imagínense en qué pecado tan terrible. Qué terrible lo que se consideraba juego de juventud. Qué chévere el juego de juventud. Miren cuánta maldad desde tan pequeños. Y los papás dormidos. Los papás felices porque le daban ropa a las niñas, les mandaban, tenían chofer, tenían de todo, y ellos dormidos. Y las chicas en donde andaban consumiendo droga, en prostitución, hasta conquistarse el padre, al sacerdote, y después hablar de esos curas tan malos. Todas abrazando al padre y restregándole los senos. ¡Ay, padrecito, usted está bueno! Imagínense el pobre padre. Con semejantes chicas y diciendo, no nos confesamos con un hombre más malo que nosotras. Imagínense. Pues, ¿saben? Cuando me llega el momento de consumir el LSD, no fui capaz. ¿Y saben